Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de la clasificación de las perturbaciones vocales. Existen varias clasificaciones, funcionales, orgánicas, con laringe hipofuncionante, hiperfuncionante. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a tomar una clasificación y teniendo como base el síntoma que es la difonía, y a partir de ahí vamos a desarrollar las diversas patologías. Entonces, esto ya sabíamos cuáles son las propiedades de la voz desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la psicoacústica. Por un lado tenemos la intensidad, que es el volumen, se acuerdan que se mide en decibeles, y nosotros lo percibimos como una sonoridad, es decir, una voz de un volumen alto o baja. La frecuencia, que se mide en hertz o ciclos por segundo, es el tono, agudo o grave. La resonancia, desde la psicoacústica, es el timbre. Recuerden que la resonancia está dado por el nivel resonancial, que son las fosas nasales, los senos paranasales, el pabellón bucofaringolingual, que va a actuar entonces en ese sonido puro que sale de las cuerdas vocales. Esa frecuencia de sonido se le van a ir agregando armónicos, mejorando esa frecuencia o en algunos casos perjudicándola, y va a dar lo que se llaman los formantes. Entonces vamos a tener un producto final que es la voz, que va a tener esta característica: una sonoridad, un tono y un timbre. Nosotros podemos tener alterado cualquiera de estas propiedades o todas. Hay algunas clasificaciones que se basan en alteraciones frecuenciales, difonías frecuenciales o difonías teniendo en cuenta la intensidad, es decir, hay varias. Si bien nosotros vamos a tomar el síntoma difonía, vamos a ver también algunas alteraciones, sobre todo a nivel resonancial o de la intensidad, que tienen un nombre específico. Entonces, de acuerdo al carácter de la distorsión vocal, nosotros podemos tener alteraciones en la laringe, podemos tener alteraciones en cualquiera de los demás niveles del sistema fonatorio, como por ejemplo el nivel respiratorio o en el nivel resonancial. También puede haber alteraciones en el nivel de comando, que dijimos que era el sistema nervioso central, periférico, el sistema nervioso autónomo. Y también podemos tener alteraciones hormonales o alteraciones auditivas. La pregunta es decir, si yo tengo una alteración a nivel respiratoria, se va a alterar la intensidad de la voz. En esos casos decimos que tiene una difonía, es decir, por definición, si nosotros decimos que la voz tiene las propiedades de intensidad, de frecuencia y de timbre, y una alteración en alguna de esas propiedades va a producir una alteración en la voz. Si es parcial le llamamos difonía. Teóricamente deberíamos llamarlo difonía. El tema es que tienen esas alteraciones tienen un nombre propio. Por lo tanto, que cuando hablamos en sí de difonía, en general hacemos referencia a trastornos a nivel de la laringe, que pueden ser funcionales o pueden ser orgánicos. Entonces, si tenemos una alteración a nivel del órgano emisor, cuando hablamos de alteraciones, puede ser una alteración orgánica, es decir, que tenga algo en la laringe, como bien puede ser un nódulo, un pólipo, o una papilomatosis laringea o un cáncer de laringe, o que tenemos una laringe completamente normal en cuanto a su estructura, y existir algún problema en algún otro nivel del sistema fonatorio. En sí, eso nos va a dar una alteración frecuencial, es decir, cualquier alteración a nivel de la laringe, sea orgánica o funcional, nos va a dar una alteración frecuencial, ¿sí? Una alteración en la frecuencia de emisión. Eso nos va a dar como resultado una difonía cuando es pérdida parcial de la voz, o una afonía cuando hay una pérdida total de la voz. También podemos tener alteraciones
en el nivel respiratorio o en el nivel resonancial. Si hablamos del nivel respiratorio, vamos a tener acá, esto es lo que les decía hoy, que va a tener un nombre propio esa alteración. Vamos a hablar de megafonía o de hipofonía. En general, las alteraciones a nivel del sistema respiratorio son alteraciones en menos, donde el aparato respiratorio, sea broncopulmonar, recordemos la vía inferior, tráquea, bronquio, pulmones, una alteración a ese nivel va a producir en general hipofonía. Por ejemplo, un paciente asmático, un paciente EPOC o que tenga enfisema o una bronquitis crónica, por lo tanto va a tener alteraciones en el flujo expiratorio, no va a tener una voz potente, va a tener una voz hipofónica. Por otro lado, las alteraciones a nivel resonancial, si está alterado el timbre vocal, podemos tener hiporrinofonía o hiperrinofonía. Es decir, estos serían, entonces, si hay una alteración en el resonancial o en el timbre, en general no decimos tiene una difonía, decimos tiene una hiporrinofonía o una hiperrinofonía. Definimos con estas palabras a esta alteración tímbrica. Entonces, hiporrinofonía es cuando los resonadores están disminuidos, cuando hay algo en el sistema resonancial que no vibra adecuadamente, entonces va a sonar la voz con una alteración en su timbre que le llamamos hiporrinofonía. Por lo contrario, si hay un aumento del refuerzo en los armónicos del sonido fundamental que sale de la laringe, vamos a tener una hiperrinofonía. En general, la hiperrinofonía se da cuando hay un escape de aire a través de la fosa nasal. Siempre recordar que con la M, N, ñ es normal en nuestro idioma. Bien, ¿qué ocurre cuando hay alteraciones a nivel del sistema de comando, del sistema hormonal o del sistema auditivo? Del sistema auditivo teníamos cuando hay hipoacusias importantes, bilaterales, perceptivas, pueden dar como sintomatología una megafonía, porque hay pérdida del control audiofonatorio, entonces la persona va a hablar a una intensidad muy elevada. Eso en el caso de hipoacusias perceptivas. Cuando son hipoacusias conductivas, casi exclusivamente conductivas, a la existencia de autofonía y el paciente percibe que su propia voz le retumba, como bien puede ser un derrame de líquido o una efusión en el oído medio bilateral o una autoesclerosis, que es una enfermedad donde hay una fijación de la cadena osicular en una de sus manifestaciones. Entonces tienen autofonía, por lo tanto va a hablar con un volumen muy bajo. Tienen, en ese caso, hipofonía. El nivel auditivo, ¿cómo influye sobre la laringe? A través de estaciones vulvares y corticales, influye sobre el órgano emisor y va a producir entonces la difonía. En el caso que hablábamos recién, vamos a tener un nombre especial que le decimos megafonía o hipofonía. Lo mismo en el nivel central. Cualquier alteración a nivel del sistema nervioso central va a influir sobre el órgano emisor y también esta alteración la vamos a llamar difonía. Entonces, ¿cómo podemos? Nosotros partimos del síntoma difonía, ¿sí? Teniendo en cuenta las otras manifestaciones como hablábamos recién, megafonía, hipofonía, hiperrinofonía e hiporrinofonía. Pero vamos a tomar el síntoma difonía, ¿sí? Que es una distorsión en el tono o en la frecuencia vocal. Entonces, ¿cuáles son las afecciones que causan difonías? Las vamos a clasificar en funcionales y orgánicas. Funcionales, como la palabra lo dice, es un mal funcionamiento, una asinergia funcional, fonatoria, es decir, que hay falla en alguno de los niveles. Por lo tanto, vamos a tener las difonías funcionales sin alteración estructural, laringia. Hay un problema,
mal funcionamiento laringio, una sinergia funcional, y que lleva eso a la difonía. El examen laringio va a ser normal en cuanto a su estructura. Pero también tenemos las funcionales con alteración estructural laringia. Esto pareciera una contradicción, porque si yo tengo una alteración en la estructura laringia, ya estaríamos hablando de algo orgánico. En parte está bien y es aceptable, es decir, ponerlo dentro de los orgánicos. De hecho, hay clasificaciones que ponen todo lo que es estructural laringio dentro de lo orgánico. Esta es una clasificación de Gali que particularmente a mí me gusta porque es una clasificación etiopatogénica. ¿Qué quiere decir? Que apunta a la etiología del problema, ¿sí? ¿Cuál es el origen del problema? Si hablamos de una difonía funcional con alteración estructural laringia, con esto queremos decir que tiene un origen funcional la patología. Ahora vamos a ver que dentro de la alteración estructural laringia, en este caso tenemos los nódulos, los pólipos. Si bien muchas de esas patologías son quirúrgicas, como un pólipo de cuerda vocal, tengo que tener en mente que eso tiene un origen funcional. Es decir, que no termina el tratamiento con la simple resección por microcirugía del pólipo, sino que yo sé que ese paciente va a tener que hacer después una rehabilitación funcional, una rehabilitación fonoaudiológica, porque el origen de su patología es funcional, es una sinergia fonatoria. Bien, entonces, repitiendo, entonces tenemos los funcionales sin alteración estructural y con alteración estructural. Lo mismo ocurre con la patología orgánica. ¿Sí? Patología orgánica tenemos sin alteración estructural laringia o patología orgánica con alteración estructural laringia. Ustedes me pueden decir, bueno, acá no hay alteración estructural laringia, entonces lo puedo poner dentro de funcional. Está bien, es decir, es aceptable, es otra contradicción en esta clasificación, pero repito, es etiopatogénica, apunta al origen del problema. Entonces, cuando decimos orgánica sin alteración estructural laringia, es decir, que la persona tiene una lesión orgánica, un problema orgánico, que está fuera de la laringe, porque le miramos la laringe y está normal, pero está difónico. Es decir, el paciente está difónico, le hacemos el examen laríngeo, está normal, pero tiene una alteración orgánica que está fuera de la laringe, como bien puede ser algunas enfermedades neurológicas, donde el problema va a estar en el sistema nervioso, o bien puede ser parálisis laringias, lesiones de la inervación, de los recurrentes, o enfermedades hormonales, como por ejemplo puede ser un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. Va a tener un problema orgánico, pero va a estar en su glándula tiroides, no va a estar en la laringe. De todas maneras, la manifestación es la difonía. Como por ejemplo, una de las manifestaciones tempranas del hipotiroidismo es lo que se llama ronquera o una voz, una alteración en la voz, una difonía cuya frecuencia de emisión está muy agravada. Es una voz ronca. Y después tenemos la patología orgánica con alteración estructural laringia. Es decir, el paciente está difónico y realmente es por una patología propia de la laringe. Es decir, que el problema está en su laringe. Como por ejemplo puede ser patología congénita o un cáncer de laringe o una laringitis, es decir, procesos propios de la laringe. Entonces, si tenemos en cuenta esto, vamos a decir que las disfonías, por ejemplo, funcionales, en general, dependen obviamente del buen o mal uso vocal, más allá del nivel fonatorio que esté alterado. Es decir, vamos a tener una sinergia, un mal funcionamiento en algunos de los niveles del sistema fonatorio, que bien puede ser el nivel respiratorio, el nivel broncopulmonar, o puede ser el nivel resonancial, o puede haber una incoordinación fonorrespiratoria, es decir, van a tener una alteración en algunos de los niveles de su sistema fonatorio, pero también lo más importante es que van a depender esto de un buen o mal uso vocal, es decir,
Si hacen un mal uso vocal, por lo tanto, esto influye mucho en la aparición de este tipo de disfonías funcionales. En cambio, la patología orgánica, las disfonías orgánicas, no dependen de un buen o mal uso vocal, ¿sí? Sino que hay algo orgánico, el paciente tiene algo orgánico que puede estar fuera de la laringe, pero que influye sobre su laringe y le produce disfonía, o bien puede estar dentro de la laringe, ser de origen intralaringio. Bueno, entonces, si tomamos esta clasificación en la que vamos, en cada punto vamos a incluir diversas patologías, las más importantes y creo yo de importancia fonobiológica, no vamos a describir todas las patologías, simplemente las que son de mayor importancia en cuanto al accionar fonoaudiológico. Dentro de las funcionales, sin alteración estructural laringia, tenemos la fonastenia, la disfonía psicógena, la mutación prolongada y la disfonía espástica. La fonastenia, o también se llama cansancio vocal, la disfonía psicógena, son neurosis de conversión, la mutación prolongada, algunos lo incluyen dentro de un cuadro psicógeno, después describiremos bien de qué se trata, y la disfonía espástica. Entonces, estas cuatro, ¿sí?, están dentro de las disfonías funcionales, donde hacemos un examen laringio en el paciente que consulta por disfonía y no observo ninguna alteración en la estructura laringea. Entonces, puede ser alguna de estas patologías o bien puede ser una patología orgánica también, sin alteración estructural. Después tenemos las disfonías también funcionales, pero con alteración estructural laringea. Es decir, que esta persona tiene un problema funcional, está haciendo un mal uso vocal, hay factores del ambiente, factores laborales que influyen mucho sobre su laringe, sobre su producción vocal y además tiene alteración en alguno de los niveles del sistema fonatorio. Este problema funcional, este mal funcionamiento de su laringe, lleva a que aparezcan lesiones, como pueden ser los nódulos de cuerda vocal, pólipos de cuerda vocal, la voz de banda, que es la fonación con las falsas cuerdas vocales, y el granuloma y úlcera de contacto. Acá tenemos una imagen laringea por fibroscopía, donde vemos la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda, el espacio interaritenoideo, estos son los aritenoides, el vértice, esta es la falsa cuerda vocal, ahí se ve la entrada al ventrículo de Morgagni, esto es la comisura anterior, la comisura posterior y esta es la epiglotis. Y allá abajo se ven los primeros anillos traqueales, esto es la subglotis. Y aparece en el borde libre de la cuerda vocal, en la unión del tercio anterior con el tercio medio, si nosotros imaginariamente dividimos la cuerda vocal en tres, así, en tres tercios, en la unión del tercio anterior con el tercio medio, acá aparece esta imagen nodular, que es una hiperkeratosis, como un callo, un engrosamiento a nivel del epitelio de la cuerda vocal. Esta es una de las zonas de mayor presión sobre la cuerda vocal durante la fonación. Por eso que muchas lesiones funcionales aparecen en esta zona. El pólipo de cuerda vocal, acá después veremos qué tipo de pólipo, hay gelatinosos, hemorrágicos, fibrosos, cómo este pólipo aparece en el borde de la cuerda vocal. Yo ya sé que este nódulo y este pólipo, por más que efectúe una microcirugía y reseque, no termina ahí la cosa, sino que esto tiene un origen funcional, porque si no la persona después va a venir a los años de nuevo con esta patología o con otra patología. ¿Sí? La voz de banda, ¿sí?, acá está en fonación, acá está la epiglotis, miren los aritenoides cómo van hacia la línea media, prácticamente se vuelcan hacia la luz laringea, caen hacia la luz laringea del esfuerzo fonatorio que está haciendo esta persona, y las cuerdas vocales tocan una con otra y no me deja ver, las falsas cuerdas vocales contactan una con otra y no me deja ver la cuerda vocal verdadera. No es normal, es decir,
obviamente la voz de banda por debajo esconde una hipotonía cordal. La cuerda vocal que no está trabajando adecuadamente, que el músculo está sin fuerza, está hipotónico, tensa toda la estructura supraglótica para reemplazar el funcionamiento o el mal funcionamiento de las cuerdas vocales verdaderas. Entonces empieza a fonar con la voz de banda. No es normal, ¿sí? La voz de banda es, por ejemplo, uno lo puede provocar, ¿no? Como si yo hablo a ti, hola, ¿cómo le va? La voz de banda, fono con la falsa cuerda vocal. Eso es una fonación provocada, ¿no? De falsa cuerda vocal, pero se escucha de esa manera, ¿no? Lo van a percibir de esa manera. Después tenemos el granuloma y úlcera de contacto, que estos vamos a ver después diagnóstico diferencial de los granulomas laringeos. En este caso, porque no es lo mismo que el granuloma esté acá, acá. En el caso del granuloma y úlcera de contacto, que tiene un origen funcional, va a aparecer donde está la apófisis vocal del aritenoides. ¿Sí? Ahí está la apófisis vocal. Entonces, aparece, ¿sí?, una zona de engrosamiento, hiperkeratosis, que golpea contra la otra cuerda y hace una úlcera, una pérdida de sustancia. Hay una solución de continuidad del otro lado, entonces se llama granuloma y úlcera de contacto. Generalmente, yo sé que si veo esta patología, tiene un origen funcional. Esta es una persona que hace esfuerzos vocales importantes. Sobre todo acá el trastorno es casi puramente, les diría, un mal uso vocal. Tienen ataques vocales bruscos. No sé si recuerdan el efecto vocal normal de Kaiser, que era cómo va variando la intensidad durante la emisión vocal, que va subiendo de a poco, después se mantiene en la parte media y baja en la parte final, que es la filatura. La parte de inicio de la fonación se llama ataque vocal. No es lo mismo que yo diga hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? A que diga hola, ¿cómo les va? Es decir, que ponga toda la energía al inicio de la emisión. Por ejemplo, esto se puede dar en personas que usan la voz de mando o que gritan, o algunos profesores de educación física, o entrenadores de fútbol, es decir, que utilizan mucho la voz de mando y con mucha energía al inicio de la emisión. Bien, después pasamos a las disfonías orgánicas. Orgánicas sin alteración estructural laringea. ¿Esto qué quiere decir? Que existe un problema orgánico, pero que está fuera de la laringe, está en otro lugar del organismo, pero que hay algo orgánico. Por ejemplo, las parálisis laringeas neuropáticas y las parálisis laringeas miopáticas. Nosotros tenemos que ver, si vemos una cuerda vocal que no se mueve, como por ejemplo esta imagen, epiglotis, aritenoides, repliegue ariteno epiglótico, ahí está la falsa cuerda vocal, la cuerda vocal verdadera. Entonces vemos, esta cuerda está bien, tiene buen cuerpo, y esta está muy alejada de la línea media, menos volumen, es decir, la cuerda paralizada pierde cuerpo, pierde tono. Es como si ustedes tienen paralizado un músculo de la pierna, ese músculo se va a atrofiar, va a perder cuerpo, va a perder volumen. Acá ocurre lo mismo. Ahora, si la cuerda vocal no se mueve, la pregunta ¿es un problema que no le llega estímulo a través del recurrente? ¿No tiene inervación? ¿No le llega corriente, por decir así? ¿O le llega bien el estímulo, pero tiene mal el músculo? Es un problema muscular, como las parálisis miopáticas. También podemos agregar problemas en la articulación entre el aritenoides y el cricoides, porque si yo tengo bien el músculo, tengo bien la inervación, pero la articulación cricoaritenoidea está fija, tampoco se va a mover la cuerda vocal. Entonces, esas tres preguntas uno se hace cuando ve una cuerda vocal inmóvil. Después veremos, de acuerdo a la semiología, al examen, de acuerdo a cómo es la voz, el diagnóstico diferencial de lo que son las parálisis laringias en general. Bien, entonces dijimos las neuropáticas, que es por lesión recurrencial. Un ejemplo puede ser post cirugía de tiroides, es decir, una persona que tiene algún problema en su glándula tiroides, por lo cual hay que hacer una resección, puede ser un tumor, entonces hay que resecar toda la glándula, una tiroidectomía total, o sacar la mitad,
hemitiroidectomía. Y el nervio recurrente, nosotros sabemos que anatómicamente por dónde va, va pegadito entre la tráquea y el esófago, va ascendiendo. El recurrente izquierdo se origina a nivel del callado de la aorta y el recurrente derecho a nivel de la subclavia, que estaría acá, es decir, que el izquierdo es más largo, se origina en el tórax, mientras que el derecho es más cortito, se origina a esta altura. Pero después los dos acaban al mismo nivel, es decir, van entre la tráquea y el esófago, pasan por detrás del lóbulo tiroideo. Entonces cualquier cirugía relacionada con la glándula tiroides, hay que tener presente que ahí está el recurrente. En algunos casos se puede lesionar, en general a veces cuando la misma patología compromete al recurrente, o no se corta, sino que se inflama y bueno, puede dar las parálisis laringeas neuropáticas. Es un paciente que consulta por disfonía, donde le hacemos el examen, vemos que una cuerda no se mueve, pero la estructura laringea está normal, es sin alteración estructural. ¿Y su problema dónde está? Acá, en la lesión recurrencial. Ahora, tenemos las parálisis laringeas miopáticas, por ejemplo, en el caso de las laringitis o una inflamación, por ejemplo, de la cuerda vocal. Si la mucosa se inflama, el músculo que está por debajo, en este caso el tiroaritenoideo, suele paralizarse o disminuir su movimiento. A veces no es una parálisis, es ausencia de movimiento. Paresia es disminución del movimiento, es decir, se puede mover, pero muchísimo menos. Entonces tenemos las parálisis laringeas miopáticas, posinflamatorias, después de una laringitis puede ser, o en el curso de una laringitis, o bien como consecuencia de enfermedades musculares, las distrofias musculares. También tenemos las afecciones neurológicas, por ejemplo la arteriosclerosis, el Parkinson, por ejemplo, que da temblor vocal, enfermedades endocrinas, como les decía hoy, problemas a nivel de la glándula tiroides, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, alteraciones a nivel de hormonas sexuales, alteraciones a nivel de hormona de crecimiento. Es decir, nosotros vamos a partir de esta clasificación que estamos viendo, vamos a desarrollar después cada una de estas patologías y las características especiales que tiene, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el rol de la fonoaudióloga en cada una de estas afecciones. Después tenemos ya las disfonías orgánicas con alteración estructural. Acá sí es una disfonía donde hay un problema en la laringe. Es bien un problema propio de la laringe. Entonces tenemos la patología congénita de laringe, la sinequia cordal, ¿qué es esto? Son adherencias, son membranas cordales que unen una cuerda con otra. Quistes laringios, como quistes epiteliales. El surco cordal, acá vemos la falsa cuerda vocal, la cuerda vocal verdadera, acá está la otra, esta es la comisura anterior y acá está la otra falsa cuerda vocal. Esto es anterior, esto es posterior y vemos este surco. Como que la cuerda vocal estuviera dividida en dos. Es decir, si uno lo ve parece que tuviera 4 cuerdas vocales verdaderas. Es bilateral el surco, tenemos acá, y divide la cuerda en este sector y en este sector. La divide en dos. Es una patología hereditaria. Así se transmite, si bien es congénita, porque está presente en el nacimiento, pero se transmite por genes. Tenemos el laringocele, que es una hernia de la mucosa laringea en puntos de debilidad que tiene la laringe. Acá se ve la cuerda vocal derecha, acá la falsa cuerda vocal y aparece esta imagen acá, como un globo. Es una hernia. Imagínense las hernias inguinales, que es cuando uno hace fuerza o hay un punto de debilidad y aparece entonces un bulto en la zona inguinal. Acá es similar, aparecen en la laringe. Y la laringomalacia, que es un reblandecimiento de los cartílagos de la laringe y de la tráquea, y que obviamente, si bien dan difonía, pero el chiquito nace con algo que se llama estridor, que es un ruido inspiratorio, porque hay colapso de la vía aérea al no tener los cartílagos que hacen que la vía aérea, cuando pase el aire, no se colapse. Esos cartílagos están reblandecidos, entonces generan por vibración un ruido que se llama estridor. En ese caso, en el caso de la laringomalacia, lo que domina es el estridor, si bien también tienen difonía.
Hay algunas laringomalacias que son adquiridas, por ejemplo, después de una tracostomía, donde puede haber también reblandecimiento, ¿sí?, de los cartílagos. Esa ya no sería congénita, sino una laringomalacia adquirida. Seguimos con las disfonías orgánicas con alteración estructural laringea. Las laringitis, cuadro muy común, catarral, viral o bacteriana, laringitis agudas, subagudas, hay laringitis crónicas. Acá vemos todo inflamado, la supraestructura laringea. Supraestructura me refiero a todo lo que es supraglotis. Cuerda vocal, enfonación. Acá está la falsa cuerda vocal, acá está la otra. Acá están los aritenoides, la epiglotis, con un color. Está todo inflamado. Es más supraglótica que glótica. Corditis vasomotora, donde vemos una cuerda vocal roja, bien eritematosa. Vamos a ver, en general es un problema neurovegetativo, una alteración entre el simpático y el parasimpático, una alteración a nivel de la irrigación y de la vascularización de la cuerda vocal. La papilomatosis, que es producida por HPV, es una infección viral, ¿ven? Todas estas lesiones verrugosas que comprometen la laringe, pueden estar en la cuerda vocal, pueden estar en la supraglotis. El edema de Reinke, que es un tipo de laringitis crónica, como está acá, parecen pólipos, generalmente son bilaterales, es una afección casi exclusiva de la mujer fumadora. Acá está la falsa cuerda vocal, acá está la cuerda vocal verdadera, miren todo el edema, esto agrava mucho la voz. A veces uno escucha por ahí, tiene una voz de tango, una mujer fumadora y tiene voz de tango, una voz grave, enseguida uno piensa, para los que hacemos esto, un edema de Reinke, también se llama laringitis crónica pseudomixomatosa. El hipotiroidismo también da lesiones similares. La laringitis mixomatosa verdadera es la del hipotiroidismo. Esta por eso se llama pseudomixomatosa, porque es muy parecida. Y los granulomas, acá. Hoy hablábamos del granuloma de contacto, que tiene un origen funcional, es una patología funcional que lleva a algo orgánico, se veía en la apófisis vocal. Estos granulomas pueden estar en la cuerda vocal, o como en la falsa cuerda vocal, o puede haber en la comisura anterior. Un clásico es, por ejemplo, en pacientes que han estado en terapia, intubados o sometidos a cirugías con una intubación orotraqueal más de 8 horas como mínimo, 6 a 8 horas. El tubo se apoya acá y le deja como secuela estos granulomas, que también vamos a ver el diagnóstico diferencial con los otros granulomas. También vamos a ver las afecciones laringeas preneoplásicas, es decir, cuáles afecciones de la laringe. Ojo, hay que tener cuidado porque sabemos que se pueden transformar en un cáncer a futuro. Bien puede ser una papilomatosis laringea, bien puede ser laringitis crónicas hipertróficas como esta. Esto se llama leucoplasia, hay una lesión o lesiones blancas de la cuerda vocal, que en algunos casos esto sí puede evolucionar a un cáncer de laringe, sobre todo si hay factores de riesgo, un paciente por ejemplo con hábito tabáquico o expuesto a tóxicos ambientales, esta lesión puede evolucionar a un cáncer. Entonces veremos, por ejemplo, generalmente se hace resección, ¿no? Si uno reseca la lesión, después se hace controles, pero va a quedar con cierto grado de disfonía y obviamente ahí es donde también entra la fonoaudióloga en la rehabilitación de estos pacientes posquirúrgicos. El cáncer de laringe ya, por ejemplo, en este caso, una forma verrugosa, acá está la cuerda vocal izquierda, la derecha, ven, ocupando toda la comisura anterior. Acá vamos a hablar sobre el cáncer de laringe, un poco describir qué tipo de cáncer tenemos y sobre todo un pantallazo de las cirugías que se realizan y el rol de la fonoaudióloga en esta patología, que es muy importante, sobre todo en la rehabilitación de pacientes con laringectomía total, donde se le saca por completo su laringe, y también en los que se reseca parcialmente la laringe, que son laringectomías parciales, donde a veces quedan trastornos deglutorios importantes y también la rehabilitación en estos casos la va a hacer la fonoaudióloga. Tumores benignos de la laringe, vamos a nombrar algunos, no todos, como acá vemos lesiones quísticas, a veces hay condromas o miomas, ya más raros, traumatismos laringeos, la cuerda vocal izquierda,
derecha, esta es la comisura anterior, esta es la glotis, ¿sí? Y que llama la atención, este es el color normal de la cuerda vocal. Esta está totalmente eritematosa, roja, con un hematoma en la cuerda vocal, pero que no trae ningún tipo de problema respiratorio, porque no va hacia la luz laringea. Esta es la falsa cuerda vocal, aritenoides. Esto yo lo repito siempre para que así ustedes se van habituando a la imagen laringea. Esto ya sabemos que es anterior, a la comisión anterior. Acá está el cricoide con la mucosa. Esto es faringe. ¿Sí? Este es el espacio cricofaringeo, ahí, en los senos piriformes. Bien, entonces si nosotros hacemos una evaluación acústica de la disfonía, es decir, el paciente que consulta por disfonía, uno puede hacer una evaluación subjetiva, ¿sí?, de la voz. Es decir, además de la disfonía, bueno, ahora vamos a ver cómo es esa disfonía. Tenemos que decir algo de cómo es la disfonía, más allá de todo lo que hablamos en la clase de semiología fonatoria, que hablamos cómo se evaluaba, los adjetivos que podíamos ponerle. Entonces, podemos decir de varias maneras: una voz ronca, áspera, soplada, susurrada, gutural, tensa, voz bitonal, es decir, donde hay variación de la frecuencia durante la emisión. Esto, por ejemplo, yo escucho una voz bitonal, enseguida pensamos en una parálisis, por ejemplo, de cuerda vocal. O una voz susurrada, que no hay, me da una idea de que no hay contacto entre las cuerdas vocales porque tiene demasiado escape en fonación. Puede ser una disfonía psicógena, puede ser una fonastenia. Es decir, después hay que juntar todo y hacer un diagnóstico. Pero de acuerdo a cómo nosotros escuchamos la disfonía, tratamos de analizar en forma subjetiva las propiedades de esa voz y le podemos poner algún adjetivo. Existen muchos, ¿no? Podemos decir hipernasal, hiponasal, es decir, esto sería hiperrinofonía o hiporrinofonía. Ya acá estamos hablando de una alteración en el timbre. También se puede hacer una evaluación acústica con esta escala creada por Hirano, donde tenemos la G, que es la impresión general de la alteración vocal, R, carácter ronco, cascado o crepitante, la B, breathiness, es carácter del soplo, la A de astenia o defecto en la potencia, es decir, el cansancio vocal, y S, el esfuerzo vocal que hace. Es decir, si es una voz ronca, si el carácter que tiene del soplo, ¿sí?, si es una voz con escape de aire, si es una voz ronca, si se cansa rápidamente o si hace demasiado esfuerzo vocal, y G, una impresión general de la alteración vocal. ¿Sí? A eso le ponemos una puntuación: 0 cuando no hay alteración, y puede ser una alteración leve, moderada o severa, podemos poner 1, 2 o 3, de acuerdo a esa puntuación. Esta es una escala que se puede usar. Pueden decir la escala Grabs o Jerevas, como quieran, para acordarse. A veces uno pone la A acá para acordarse más fácil. En general, vamos a hablar de esto desde el punto de vista acústico, subjetivo, es decir, cómo escucho esa voz. ¿Sí? Esto es subjetivo. Puedo decir acústicamente parética. Podemos utilizar los adjetivos que vimos anteriormente y no está mal. Pero a veces tomamos esto como para poder usar el mismo idioma, entendernos, usar la misma terminología. Pero lo anterior tampoco está mal, ¿sí? Entonces, si yo hablo una voz acústicamente parética, estoy diciendo que tengo demasiado... Parética es de disminución de movimiento, ¿sí? Tengo demasiado escape de aire en fonación. Y hay una incoordinación fonorrespiratoria, donde la expiración antecede a la fonación. Es decir que va a tener escape de aire antes de la fonación. Sería como si yo leo esto con una voz acústicamente parética, digo, escape de aire en fonación, incoordinación fonorrespiratoria, expiración antecede a la fonación. Eso es acústicamente parética, con escape de aire. Yo escucho una voz así, ya sé que no hay un buen contacto cordal. Ahí lo hice voluntariamente, porque uno lo puede hacer en forma voluntariamente, se llama voz susurrada. O acústicamente espasmódica, donde también hay una alteración, una incoordinación fonorrespiratoria, pero es al revés de esto. La fonación antecede
a la expiración. Hay un impedimento al escape de aire a través de la glotis. Como que cierra la glotis, hay un aumento de tensión, aumento de cierre. Sería como si digo impedimento a escape de aire a través de la glotis. Eso es con cerrando la glotis, donde el acto fónico entonces antecede la expiración. Sería acústicamente espasmódica. También podemos decir tengo una voz susurrada, como es sinónimo a acústicamente parética, o una voz de falsete cuando es un tono muy agudo, para el que utiliza habitualmente una persona para ese sexo y para la edad. También podemos hablar, en cuanto a la evaluación acústica de la difonía, si hay un predominio de la actividad aductora, es decir, del cierre, de la tensión, como en lo que decía recién, acústicamente parética. Si ustedes me dicen tiene una hipertonía, una voz con excesiva capacidad aductora o con hipertonía laringia, y bueno, está bien también, ¿sí? Cuando desde el punto de vista acústico hay un aumento de la actividad aductora, aducción, es decir, las cuerdas van hacia la línea media, hay un cierre excesivo e intermitente de las cuerdas vocales al hablar, por lo tanto la voz sale ronca, temblorosa, quebrada, entrecortada y tensa. El tiempo de fonación obviamente va a ser muy corto porque se cansa enseguida el esfuerzo vocal que hace y tiene que tomar aire. Tiene que inspirar, que realmente lo hace en vía bucal. Entonces, cuando hay un cierre excesivo, en alguna bibliografía esto aparece como hipertonías laringias, isométricas de tercio anterior, tercio medio o en la zona posterior. Después lo vamos a desarrollar un poquito más ese tema cuando hablemos de las patologías que cursan con hipertonía cordal o hipertonía laringia. Lo contrario, si predomina la actividad abductora, ¿sí? O abductora o abductora, que es lo mismo, es alejarse de la línea media. Hay una apertura prolongada de las cuerdas vocales, por lo tanto la voz diferente, una voz susurrada o acústicamente parética, es lo mismo, una voz velada, débil, baja y susurrante, ¿sí? Esto sería sinónimo a lo que hablamos hoy en este caso espasmódica y en este caso parética. Cuando hablamos ya alteraciones a nivel del timbre vocal, sí, hablamos de la difonía, de la clasificación de la difonía, pero cuando hay alteración, como les decía anteriormente, de algún nivel puntualmente, tienen un nombre propio. Esa alteración vocal tiene un nombre propio. En este caso hablamos de hiporrinofonía, cuando hay una disminución del timbre vocal. La resonancia está disminuida, por lo tanto hay pérdida de armónicos. Pérdida de armónicos y hay disminución de la producción de formantes. ¿Sí? Recuerden que el sonido, ni bien sale de la laringe, con una frecuencia determinada, eso en el laboratorio de la voz se llama F0 o frecuencia fundamental, después se ve modificada ese sonido porque se le agregan armónicos, que pueden aumentar o disminuir, ¿sí? Mejorar o empeorar esa frecuencia. Entonces, eso va a llevar a la formación de esos armónicos que se van agregando o se van perdiendo, forman o constituyen en general los formantes. En este caso hay una pérdida de estos armónicos, no vibra, los resonadores no vibran, es como golpear una copa llena de agua, no vibra, hay disminución en la producción de los formantes. Entonces, ejemplos, bueno, por ejemplo, acá una rinitis, cuando uno está con un cuadro rinosinusal, una rinitis, una sinusitis, eso es una voz con hiporrinofonía. O también puede ser una persona que tenga una hipertrofia amigdalina importante, que casi contactan en la línea media. Entonces acá esto también va a haber una disminución de los armónicos. O sinusitis, ¿sí? Maxilar, frontal, o cualquier alteración a nivel también del paladar o de la hipofaringe. Lo contrario, la hiperrinofonía, que hay un aumento de los armónicos, pero en forma exagerada y por comunicación entre la orofaringe y la rinofaringe. La resonancia, como está acá, aumentada, es decir, que este aumento del timbre vocal, aumento de la resonancia, está dado por un escape de aire a través de la fosa nasal durante la fonación. Normalmente sale el aire proyectado por la boca, pero no tiene que haber escape nasal, salvo en las consonantes, que ya lo dije anteriormente, lo repito, la M, la N o la ñ, que son consonantes nasales.
Estos son casos extremos donde hay una fisura palatina, acá está la úvula dividida en dos, todo el paladar abierto, está la rinofaringe, y esto es el tejido linfático. Esto también, ahí está la úvula, acá también, es úvula bífida. Si bien uno lo ve cerrado, es una fisura, se llama submucosa. Si uno toca, esto el dedo se hunde, el hueso está abierto, pero la mucosa cerrada. Este paladar blando funciona mal, no cierra atrás. Por el paladar blando tiene que tocar la rinofaringe, cerrar para que no haya escape de aire. También obviamente la deglución para que no salga líquido ni alimento por la fosa nasal. Es decir, que la funcionalidad del velo del paladar es muy importante. Miren, en este caso, después de una cirugía de amígdalas puede ser, o puede ser cualquier tipo de cirugía de amigdalina, o también puede ser un cáncer de amígdala, o que haya hecho algún tratamiento con radioterapia, dejan secuelas, cicatrices, es un velo del paladar tironeado, entonces funciona mal, no puede ir bien hacia atrás porque está tironeado por estas riendas, ¿sí? Y acá también una fisura submucosa más chica, ahí se ve como una V, ahí, esto está el hueso abierto. A veces ocurre, por ejemplo, en los chiquitos después de una cirugía de amígdalas, como acá, por ejemplo, cuando resecamos, sacamos las amígdalas y sacamos las adenoides, que están en la rinofaringe, queda una comunicación importante, entonces el chiquito cuando habla tiene escape de aire por fosa nasal. Generalmente los padres nos dicen que respira bárbaro, duerme bien, no ronca más, pero no le entienden a veces cuando habla porque tiene demasiado escape nasal. Es un ejemplo de hiperrinofonía post-adenoidectomía que es frecuente de ver y que el tratamiento es fonoaudiológico, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que si al tener la adenoides, el paladar blando, mientras el chico tuvo la adenoides, era un paladar blando perezoso, es decir, vago, no se movía poco, porque tocaba enseguida la adenoide, entonces no tenía necesidad de excursionar hasta atrás de todo para cerrar la rinofaringe. Al sacarle la adenoides, el paladar blando queda hipofuncionante. En general se rehabilita. Y las alteraciones en la intensidad vocal, que dijimos también le ponemos un nombre propio, como es la megafonía, aumento de la intensidad vocal, ¿sí? Que es por pérdida de reflejo cócleo recurrencial, como ya hablamos, problemas a nivel del aparato auditivo. O la hipofonía también puede ser alteraciones a nivel del nivel auditivo o del aparato respiratorio con alteraciones broncopulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma. Hay una disminución en la intensidad vocal. O también puede ser causas de tipo emocional. Estas entonces tienen un nombre propio. Bueno, en base entonces a esta clasificación, esta clasificación vamos a tomar como base para ir desarrollando cada una de las patologías. ¿Sí? Hablar cada una de ellas, cómo se manifiesta, cuáles son los síntomas, cómo se hace el diagnóstico diferencial, qué características tiene la disfonía. En algunos casos no vamos a nombrar algo con respecto al tratamiento, pero principalmente lo que es el diagnóstico diferencial, dado que el tratamiento y los tipos de rehabilitación que ustedes van a hacer y cómo la van a hacer, lo ven en otra materia. Bueno, muchas gracias.